Hola, no lo había visto por ahí. El día de hoy les voy a hablar un poco de la creación en la edad moderna del arte. Nosotros somos Vortex Collective y vamos allá. Para hablar de la edad moderna, primero es importante hablar de la primera parte de la misma, que fue en el Renacimiento. Con la caída de Constantinopla y hasta la Revolución Francesa se produjo una gran cantidad de arte. El arte renacentista fue un movimiento artístico que surgió en Italia en el siglo XIV, durante la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, y se caracterizó por el interés en la razón y retomar todos los ideales e iconos de la Grecia antigua. El hombre comenzó a creer en su propia individualidad y en su propia mente y en las ilimitadas posibilidades del conocimiento. Dejó de tomarse como centro a Dios y se puso como centro al ser humano. Este movimiento surgió en un contexto de prosperidad económica, por lo tanto se desarrollaron nuevas tecnologías, tales como la imprenta, la cual ayudó a la difusión del arte y la filosofía, pues impactó de manera directa a todos los ciudadanos y hubieron pensadores que vivieron este cambio y que quedaron para la historia. Algunos ejemplos son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. El arte renacentista se caracterizó por recuperar aspectos de la cultura clásica grecorromana como la armonía y la proporción como ideal de belleza, además de los temas mitológicos. Buscar la perfección y simetría y proporción en las líneas, tanto como en la pintura como en la escultura, para representar el cuerpo humano, pues como se tomaron los cánones griegos, los griegos consideraban que las proporciones perfectas equivalían a la belleza. Entonces los renacentistas tomaron estos conceptos para hacerlos y hacer característicos de este tipo de arte y emplear la técnica de la pintura al óleo. Unos ejemplos famosos que tenemos es la Gioconda de Leonardo da Vinci y el nacimiento de Venus de Rafael. También se creó un nuevo género literario que sería el ensayo, el cual ayudaría para crear una infinidad de ensayos que fundamentarían las bases de lo que iba a ser el arte renacentista. Como lo que mencioné anteriormente, se ponía al ser humano antes que a Dios, tanto en el arte como en la literatura. También se incorporó el mecanazo. Durante este periodo, figuras importantes y poderosas de la época, o sea, como príncipes y nobles, realizaban encargos de decoraciones a iglesias y otras construcciones de importancia. Pero cabe recordar que esto es un video enfocado en cómo fue que se realizó este arte. Y por ello vamos a hablar un poco de cómo fue que la literatura fue que se desarrolló en este tiempo, cómo se desarrolló la imprenta. Se pudo dar rienda suelta a la expansión de la literatura y la difusión de la misma, gracias a la creación de Johannes Gutenberg en el 1450. Posterior a esto, podemos hablar también de la revolución industrial dentro del mismo marco de la Edad Moderna, que fue muchísimos años después del Renacimiento. Todos estos ideales ya se habían perpetuado en la sociedad, quedando como la Ilustración y dándole paso al siglo de las luces, que posteriormente se convertiría en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un espacio en que se crearon muchísimos artefactos de los cuales tenemos hoy noción y son de los más importantes en nuestra sociedad, tales como el telégrafo, el vehículo y el teléfono. Sobre todo el teléfono jugaría un papel importante en la sociedad para la comunicación. El arte también recibió su parte, ya que estos avances dieron paso a la libertad artística. Pero ¿cómo fue que la tecnología en realidad jugó un papel en la innovación en la historia del arte? Pues por la adaptación de los nuevos materiales y el deseo de convertir lo cotidiano en algo más allá de lo que ya se había visto a lo largo de los años. Además de darle una funcionalidad, también se le da su toque artístico. Ejemplo de esto es el Art Deco, que tomaba arte de
tiempos antiguos griegos para retomarlos y recrearlos en la Edad Moderna. Aparecen el hierro, el vidrio y el cemento. El hierro usado desde mucho antes, pero hasta el siglo XVIII no se usaba en construcción. El vidrio adquiere importancia gracias al desarrollo técnico que a principios del siglo XIX logró reproducir hojas de hasta 2.5 por 1.7 metros. Finalmente, el cemento tardó un poco en llegar a la creación artística y arquitectónica, porque llegaría hasta el siglo XIX. Pero hablando y moviéndonos a la siguiente materia, hablemos de la fotografía. La fotografía inició de una forma muy básica, cuando el matemático bizantino Antemio de Trayes, en el siglo VI, utilizó una cámara oscura en su experimento, entre muchos otros nombres de personas que crearon este mismo experimento, que consistía en poner en una caja la reflexión de la luz para poder captar la imagen, que era un método muy arcaico de la fotografía. Pero hasta después, Joseph Niepce, el verdadero pionero en la fotografía, desde el balcón de su cuarto retrataría la primera imagen en la historia de la humanidad. Esto fue un proceso de años. En 1816, utilizando papel de cloruro de plata y placas de peltre, logró las primeras imágenes positivas de la historia de la humanidad. 10 años después, en 1826, Niepce logró crear la primera fotografía de la historia, titulada como Vista desde la ventana de Legras, que era el barrio en el que él vivía, tomada literalmente desde su balcón, como ya mencioné, utilizando las mismas peltre de 20 por 25 centímetros, con betún de Judea. Hablando de la influencia de la fotografía y la cinematografía en la sociedad moderna, podemos hablar de que desde sus inicios la fotografía nace casi como un arte, pues las primeras muestras de expresión en la fotografía iniciaron con el pictorialismo, que el pictorialismo era la fotografía, pero de un lado más artístico, se asemejaban mucho a lo que le predecía. Por ello, no es de extrañar que con el paso de los años la fotografía se haya convertido en un factor perteneciente al día a día de la sociedad actual. A diferencia de cuando surgió, ahora todos tienen en la palma de sus manos una herramienta que les permite capturar momentos efímeros e inmortalizarse en la fotografía para que dichos momentos perduren en el tiempo, tal como expresa el curador de arte Israel Domingo. Él dice que el impacto de la fotografía ha sido uno de los más significativos para el hombre y su evolución, pues sus fines, además de artísticos, son históricos y nos ayudan a retratar la época. Hablando de la fotografía en su evolución, que sería el cine llegó como una realidad que se inmiscuyó en la sociedad porque vivíamos en una cotidianidad industrializada, como mencionaba anteriormente. Tuvo influencia de gran valor en cada persona de la sociedad misma, porque en el cine se pudo ver la evolución de la idea, de la cultura, y las personas se podían ver reflejadas en ello, cosa que no había pasado antes. En un inicio el cine fue más hecho para entretener, luego las historias se convirtieron en una forma de esparcimiento y recreación de filosofías de vida, de capturar el momento de las grandes vidas de los pensadores y personajes de ficción, y se proyectaron también historias que no se habían visto antes, de una forma que las personas no habían visto hasta ese entonces. Bueno, en conclusión, podemos decir de que en esta pequeña historia del arte que les acabo de contar, tanto la arquitectura, la pintura, la literatura y la escultura llegaron a su clímax en esta época. Entonces, podríamos decir de que la industria artística nació en esta era. La respuesta es muy simple, y es de que la difusión del arte mismo fue lo que llevó a que se expandiera a lo largo del mundo. La Edad Moderna dio paso a que se perpetuara la industria del arte tal y como la conocemos hoy en día.
Y bueno, eso sería todo por hoy. En verdad espero que hayan aprendido mucho con este pequeño resumen de lo que fue el arte moderno y en lo que desembocó hasta lo que hoy conocemos como la industria del arte. Se despide de ustedes Jorge Palacios y todo Vortex Collective.